Deseamos continuar con las clases y la lección número 12 del temario sería el tema teocracia y monarquía en su primera parte. Y para ello nos introducimos ahora, considerando haber cerrado la sección del Pentateuco, al libro de Josué. El libro de Josué es un informe de la conquista y del establecimiento del pueblo hebreo en Israel y de la que después sería Israel, obviamente, hablando de la tierra de Canaán. En las escrituras hebreas, Josué es el primero de la sección titulada Los profetas anteriores, si recuerdan aquella triple división de la que hablamos. Y en esa sección Josué sería el primero de ellos. Actualmente, tanto los escritores e historiadores judíos y cristianos reconocen a Josué como el autor de este libro, e inclusive se considera que es casi como una extensión o una continuación del Pentateuco, y algunos han llegado hasta llamarlo el Hexateuco, es decir, que Josué sería ese sexto libro que correspondería al libro, al gran grupo del Pentateuco. Vayamos directamente al libro. El libro lleva el nombre de su protagonista principal, Josué, que significa la salvación es de Jehová o Jehová es el que libera. Este es un estilo de narración histórica, básicamente con distintas secciones de descripción bélica y de rutas, y se desarrolla básicamente en el territorio de la antigua Canaán, que estaba organizada en forma de ciudades-estado. Los temas que incluye es la dirección divina usando instrumentos humanos, la preparación para la conquista, es la primera sección del libro, cuando ya se produce el cruce del Jordán, la primera toma de la ciudad enfrente a la orilla del Jordán, que sería Jericó, una renovación del nuevo del pacto, después toda una serie de victorias, también diversas derrotas sufridas por problemas específicos. También la distribución territorial se vuelve a reiterar y la sección última sería también la despedida de Josué. Así que sigue una dinámica de estilo y de estructura bastante semejante al de los libros que acabamos de cerrar como tema. Pueden ver en este mapa que tienen en pantalla la ruta que se llevó desde Ramsés, desde que ellos salieron de Josem, fueron a Ramsés, de ahí pasaron a Sucot, a Migdol, después tenemos todo el peregrinaje por el desierto de Sur, y cómo se procedió a la entrada. La entrada se produjo por Edom, y si siguen la parte noreste del mapa, podrán ver una fecha indicativa cómo ellos pasaron por Ceret, el territorio de Moab, Arnón, Amón, Nebo, Esbón, de ahí Jericó y Basán, y fue la estructura bélica y logística que llevaron a término. Y en el siguiente mapa ven cómo del monte Nebo ellos cruzan a Gilgal, que queda al otro lado del río Jordán, y de ahí van a Jericó y se distribuyen en las distintas áreas. Por las flechas que pueden ver, se dan cuenta de las 4 líneas básicas de distribución bélica, de modo que pudieran desestabilizar el centro de Canaán, conquistando las ciudades principales, y así la extensión de las tribus y su distribución territorial no fuera un problema. Ahora ven en gráfica los pueblos principales con los cuales tuvieron que enfrentarse. Canaán era un territorio que estaba densamente poblado y políticamente muy bien distribuido, así que la situación no era fácil, pero sabemos que con Dios no fue imposible, y mientras el pueblo de Dios permaneció fiel a Él, consiguieron
tener victoria tras victoria, pero encontramos a los moabitas, a los amonitas y amorreos en la costa este del Jordán, mientras que en la costa oeste del Jordán encontramos a los cananeos, a los heveos, a los pereceos, a los jebuseos, a los amoreos, a los heteos, y ya en la costa del Mediterráneo a los filisteos y a los fenicios. Así que era un territorio ocupado y era un territorio que debía ser conquistado. Así que paralelamente ven en el otro lado del mapa cómo las tribus ocuparon esos territorios. Obviamente ocuparon los territorios inicialmente solo en parte, ya que la población que tenían no les permitía ocupar todo el territorio, pero sí el propósito era que lo fueran extendiendo sistemáticamente. Nos damos cuenta que Rubén, Gad y Manasés quedaron al otro lado del Jordán, ocupando el territorio de los moabitas, amonitas y amoreos. A Manasés, Gad y Rubén tomaron posesión de ese territorio, mientras que en la zona suroeste del Jordán encontramos a Benjamín, a Judá y a Simeón ocupando territorios de amoreos, heteos y jebuseos, mientras que la parte central noroeste, que ocuparía Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, estaban ocupadas por pereceos, heveos, cananeos, gergeseos, mientras que la otra parte de la tribu de Dan y parte de Neftalí, así como de Aser, ocuparían los territorios que estaban dominados en aquel entonces por fenicios, heteos y gergeseos. Esto nos permite comprender cómo el libro de Josué, en sus crónicas bélicas, menciona sistemáticamente no solamente los estados que ocuparon, sino también los reyes, y estos son elementos de cronología y de confirmación histórica de la situación en la cual Josué le tocó vivir y la comisión que tuvo que cumplir. La estructura interna del libro comienza con la entrada de Israel en la tierra prometida, que generalmente se data en el año 1405 a.C. Obviamente la fecha es aproximada, y así se inicia el libro, la entrada de Israel en Canaán por fin. Josué condujo con éxito a los israelitas en la conquista de Canaán y hizo posible también la distribución de la herencia que cada tribu iba a recibir, de modo que cada uno encontrara el lugar donde debía asentarse. En 2 o 3 ocasiones encontramos en el libro de Josué que diversos reyes cananeos se unieron con el fin de enfrentar a este ejército hebreo, y siempre el Señor dio su victoria. La prueba de la fidelidad, la condición de obediencia garantizaba la victoria. Este es el principio básico que presenta el libro de Josué. El periodo de conquista en el que Josué, en una forma intensa, se dedicó, cubre un periodo de aproximadamente 6 o 7 años, donde al fin de este periodo se consideraba básicamente cubierta la conquista. ¿Qué entendemos por ello? No quiere decir que todo Canaán estaba conquistado, pero sí estaban asentados en el territorio originalmente asignado a cada uno de los tribus los representantes de esta. Y ellos a su vez debían ir extendiéndose y cubrir hasta la frontera o los límites de cada una de esa tribu. Y queremos leer algunas cifras al respecto. Vayamos a Josué, capítulo 14. Josué 14. Aquí encontramos cómo Canaán es repartida por suerte. Y nos dice así, a partir del 1. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu,
porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De esta manera que Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Así pues, aquí nos damos cuenta que hay una correlación directa, un seguimiento de esa orden original. Y esa orden original la tenemos en Deuteronomio 2:4, que nos dice así. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Y de ahí en adelante nos dice el enmarcamiento del área, en toda esta área que ellos recibían como heredad. Queremos considerar ahora Josué 11:23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Y a continuación sigue una lista de los reyes derrotados por Moisés y los derrotados por Josué. Y el próximo se nos habla del territorio aún sin conquistar. Y vamos a leer en el capítulo 13, dice así: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaceo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. Al sur, toda la tierra de los cananeos y Mehara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. Y sigue relatando. Entonces dice: todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefomein, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Así que debían repartirlo y ellos a su vez debían conquistarlo. Y esta es la dinámica básica que encontramos a raíz del libro. Y en el resto de los capítulos se nos habla cómo iban extendiendo sus propios territorios a raíz de esa limitación original que se había expuesto. Así pues, la conquista del libro, la conquista del territorio es el centro del libro, y el contenido del libro tiene 2 grandes secciones. La primera, que es la conquista de Canaán, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y incluye el cruce del Jordán, Jericó, Ahí, los gabaonitas, los cananeos y los territorios. Y la distribución del territorio es la segunda parte, que va desde el capítulo 13 al 22. Así que del capítulo 1 al 12 es la conquista y la distribución del capítulo 13 al capítulo 22. Porque el capítulo 23 y el 24 ya es la despedida de Josué, y su muerte también es narrada aquí. Aquí en el contenido de los capítulos nos damos cuenta de lo siguiente, que también está marcado por la Pascua el inicio de la conquista, y queremos considerarlo en Josué capítulo 1, es capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 12, porque aquí encontramos de nuevo
la renovación del pacto del que estábamos hablando todo el tiempo. Y dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Recordemos que esta es la segunda generación, así que era necesario esa circuncisión, de ahí se habla de esa segunda vez. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Ahora viene la razón. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Así que fíjense qué interesante. ¿Cuándo se celebró la Pascua? Antes de salir de Egipto. Esa primera generación también todos estaban circuncidados. Más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Cuando hablábamos del calendario, si lo recuerdan, hablábamos de cómo el calendario estaba relacionado con el pacto y cómo el pacto estaba relacionado con la vinculación del pueblo de Dios con Dios mismo. Y en ese sentido debemos considerar lo que Josué aquí nos explica. Entonces nos habla la salida de Egipto y la entrada a Canaán. El proceso, 40 años. Se inicia la salida de Egipto con la Pascua, que recuerdan, nos dice Éxodo 12, principio de años. Entonces, el primer mes del año, al 14 día del mes. Y ahora que ellos iban a empezar también, y esto era la primera generación, que estaba circuncidada. Y ahora estamos con la segunda generación, después de los 40 años, y ellos empiezan con la Pascua, este momento especial de la conquista de su territorio, y con la circuncisión. De nuevo, el elemento del pacto y del vínculo de Dios como desencadenante de cada una de estos momentos especiales del pueblo.
Así que si la conquista de Canaán es la primera sección, que va de Josué 1 a Josué 12, la división de la tierra ocupa todo el resto, del capítulo 13 hasta el 22, y el discurso de despedida de Josué va del capítulo 23 al 24. El espíritu de profecía nos recomienda enfáticamente el estudio del libro de Josué. Nos dice así, la carta 292 del año 1908. Estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para cruzar el Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes para nosotros, tal como Él quiso que fuera para ellos. Nosotros estamos también más cerca que nunca de la Canaán celestial. Y por eso el espíritu de profecía nos recomienda el estudio cuidadoso, nos dice, de Josué, capítulo 3 y versículo 4. El 3 nos habla del paso del Jordán y el 4 de las 12 piedras tomadas del Jordán como memorial. Así que consideremos este consejo. La despedida de Josué fue muy impresionante y la analizaremos por partes, pero ahora deseamos considerar primero la cita del espíritu de profecía de 1879 en la carta número 3. Dice así: cuando Josué se aproximaba a la terminación de su vida, hizo un repaso del pasado por dos razones: para inducir al Israel de Dios a que agradeciera las evidentes manifestaciones de la presencia de Dios en todos sus viajes, y para hacer que humillara su mente al comprender sus injustas murmuraciones y quejas, y su descuido en seguir la voluntad revelada de Dios. Josué prosigue amonestando a los israelitas en una forma solemnísima contra la idolatría que los circundaba. Fueron amonestados para que no tuvieran ninguna relación con los idólatras, para que no se unieran en casamiento con ellos y que tampoco en forma alguna se pusieran en peligro de ser afectados y corrompidos por sus abominaciones. Se les aconsejó que rehuyeran aún la misma apariencia de mal, que no se aventuraran en los linderos del pecado, pues esa era la forma más segura de ser sumergidos en el pecado y la ruina. Les mostró que la desolación sería el resultado de su separación de Dios y que así como Dios había sido fiel en sus promesas, también lo sería en cumplir sus amenazas. La cita nos dice que hubo razones por las cuales Josué hizo un resumen de las vivencias que él había tenido con el pueblo de Israel. Y se nos dice que la primera era llevar al pueblo de Israel al agradecimiento, que reconocieran que todo lo que poseían ahora, habiendo sido esclavos y habiendo sido liberados por Dios, el Señor mismo se lo había dado. Deseaba despertar en ellos el agradecimiento por todas las maravillas que habían visto y por todas las posesiones que habían recibido. Pero al mismo tiempo deseaba que se humillaran, que se arrepintieran de las murmuraciones y de las maldades que habían cometido, a pesar de la bondad y el amor de Dios mostrado hacia ellos. Y apelarles a que fueran fieles a la voluntad de Dios. Esas fueron las razones fundamentales que Josué utilizó para la exhortación del pueblo. Y vamos a intentar resumirlas para tener una percepción clara del libro de Josué, que nos va a ayudar mucho, porque de hecho es como un resumen del libro. Nos vamos a centrar primeramente en Josué, capítulo 23.
porque aquí están las exhortaciones y vamos a ver cuáles son ellas. Vamos a ver la primera exhortación. Estamos en Josué capítulo 23, dice: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Y ahora vienen las exhortaciones. Esforzaos pues mucho. Tenían que esforzarse. Es interesante que el primer capítulo de Josué, cuando Dios habla con él, le dice: esfuérzate y sé valiente. Esa era la experiencia de Josué. Y ahora él la transfiere en la última parte del libro y les dice: esforzaos. ¿En qué tenían que esforzarse? En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Así que dice: esforzaos mucho ¿en qué? 1, en guardar. En guardar y en hacer todo lo que está en el Pentateuco, en la Torá, en los 5 libros, en la ley de Moisés, sin apartaos de ella, ni a diestra ni a siniestra. Así que había que esforzarse, no apartarse. No tenían que apartarse. Dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Así que, literalmente dice: no os mezcléis. No os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Así que, no a la idolatría. Ni siquiera tenían que mencionar los nombres de estos dioses. Mas a vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Y ahora viene el segundo grupo de amonestaciones. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Guardad vuestras almas. Y nos dice que debemos hacerlo con diligencia, igual que había que esforzarse mucho, para que améis a Jehová vuestro Dios. Qué hermosa declaración es esta. Amor a Dios. Continúa. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, así que ese no os mezcléis era también sinónimo a no matrimonios. No matrimonios mixtos. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra,
Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Así que tenían que reconocer el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero, así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado. Así que aquí tenemos el pacto. El pacto lo tenemos al principio del libro y el pacto lo tenemos al final del libro. Yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Así que estas amonestaciones eran esforzarse por guardar y cumplir el libro de la ley. No apartarse, no mezclarse, no practicar la idolatría ni ser parte. Guardad en el alma el amor de Dios y reconocer el cumplimiento de todas las promesas. Y como séptimo, ser fiel al pacto. Estas son las 7 exhortaciones básicas que el Señor presenta aquí a su pueblo. Y ahora vamos a ver el contexto histórico de estas declaraciones. Y lo vamos a hacer analizando ahora Josué 24. Y veremos el paralelismo. Josué 24. Josué 24 nos dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Esta primera sección encontramos el contexto patriarcal que ya habíamos mencionado. Él nos habla de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos. Y sigue: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios salieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. Y aquí se nos habla, de esta situación. Después se nos habla de Balac y Balaam. El 11 dice: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y pelearon contra amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo os lo entregaré en sus manos. Así que en esta sección encontramos la estructura de la distribución que tenemos en los libros del Pentateuco, porque hasta aquí tenemos Génesis. Ahí lo tenemos desde el versículo 2 hasta
hasta el versículo 4. Después tendremos desde el versículo 5 hasta el 7, tenemos Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y ahora, el 8 dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos. Hasta el 13 tenemos el libro de Josué. Ahí vemos esa correlación canónica, si lo recordamos. Y el 14 dice, así pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces todo el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Esta es una reconfirmación de nuevo del sistema teocrático en esa estructura patriarcal de la distribución de las 12 tribus, y es una declaración del pueblo. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Así que en 3 ocasiones hasta ahora, y aún tenemos que leer las próximas, tenemos la confirmación del pacto. Entonces dice Dios, les dice Josué, quitad ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestros corazones a Jehová vuestro Dios. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. La 4ª declaración. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Así que la estructura del libro de Josué es tan semejante a la de las anteriores. Empieza con el pacto, termina con el pacto. Y él hizo pacto con ellos. Dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Y así termina el libro. Así que el pacto es de nuevo el principio regulador en este libro también. Necesitamos recordar las palabras de Dios. Esta es la recomendación en Signs of the Times de 1881. Se nos dice en mayo 26, si fue necesario que el antiguo pueblo de Dios recordara con frecuencia la forma en que Dios lo trató en misericordia y juicio, en consejo y reproche, es igualmente importante que nosotros contemplemos las verdades que se nos presentan en su palabra, verdades que si son obedecidas nos guiarán a la humildad, a la sumisión y a la obediencia a Dios. Debemos ser santificados por la verdad. La palabra de Dios presenta verdades especiales para cada época
El trato de Dios con su pueblo del pasado debiera recibir nuestra cuidadosa atención. Ese trato está destinado a enseñarnos lecciones que deberíamos aprender. Pero no hemos de quedar contentos con esto. Dios guía ahora a su pueblo paso tras paso. La verdad es progresiva. El ferviente escudriñador constantemente estará recibiendo luz del cielo. Nuestra pregunta constante debiera ser, ¿qué es la verdad? Las lecturas recomendadas para esta lección se encuentran en Patriarcas y Profetas, los capítulos 44 hasta 49. Y la tarea es localizar en un mapa de la época las ciudades conquistadas durante la dirección de Josué. Y tienen una sección en el libro de Josué donde tienen toda la lista de las ciudades conquistadas por Josué. Y la tarea es que encuentren un mapa de la época, de hecho, en esta presentación ya lo han visto, y entonces localicen las ciudades que Josué contestó. A continuación vamos a hacer una pausa y procederemos con la próxima clase a la 1 de la tarde.